Durante 4 décadas completas, el pueblo de Israel soportó la opresión filistea, sin señales de los antiguos profetas, sin sucesos portentosos que confirmaran que el Altísimo seguía velando por ellos. El silencio divino parecía absoluto. Sin embargo, lejos de los puestos de guardia y de las ciudades costeras conquistadas, en un recóndito rincón de la aldea de Sorea, entre laderas pedregosas y tejados de adobe empolvados por el siroco, una mujer infértil elevaba cada noche una súplica casi inaudible. Señor, acuérdate de tu pueblo. Si concedieras a tu sierva un hijo, lo entregaré por completo a tu servicio. Aquel ruego, pronunciado con la voz quebrada y el corazón encendido de fe, iba a convertirse en la chispa que encendería la historia de un libertador. Nos ubicamos en torno al año 1100 antes de la era cristiana. Los filisteos extendían su hegemonía sobre la llanura occidental de Canaán, y los israelitas sobrevivían sometidos, resignados a pagar tributos y a renunciar a sus armas. En Sorea, aldea diminuta que descansaba bajo colinas desnudas donde el viento silbaba entre viejos olivos, vivía una mujer llamada Manoá. Era una persona afable, de carácter firme y piadoso, pero cargaba con una pena profunda, la ausencia de hijos. Nadie la señalaba ni la acusaba. Aún así, ella sentía que una parte esencial de su alma estaba incompleta. Cada primavera, cuando las viñas estallaban en brotes verdes y otras madres acunaban a sus pequeños, Manoá desviaba la mirada en silencio. No derramaba lágrimas frente a los demás, pero sus ojos solían brillar con la humedad de un dolor que no se apaga, como brasa que quema sin llamarada. Una noche, mientras la brisa de la sierra barría los campos secos y golpeaba los techos con un susurro que recordaba un lamento celestial, Manoá se levantó, se envolvió en un chal ligero y salió al patio. Caminó despacio hasta un viejo tronco de olivo, recuerdo de un árbol que se había secado hacía años, que ella había convertido en su altar personal. Allí se arrodilló, posó las manos sobre su vientre y, como tantas veces, abrió su corazón al cielo. Dios mío, si todavía miras a esta nación oprimida, dame un hijo, no para colmarme de orgullo, sino para que todos recuerden que tu cuidado sigue vivo entre nosotros. Entonces ocurrió algo inesperado. No hubo relámpagos, ni estrépito de tormenta. Una luz serena, casi cortante como el filo de una espada desenvainada, descorrió el velo de la oscuridad. Un mensajero celestial apareció sin armas ni gesto amenazador. Bastó el resplandor de sus vestiduras para que Manoá agachara la cabeza estremecida. Con voz sosegada, pero tan intensa que la tierra pareció contener el aliento, el ángel proclamó: «Concebirás y darás a luz un hijo. No beberá vino ni licor, ni cortará jamás su cabello, porque estará consagrado a Dios desde antes de nacer. Él iniciará la liberación de Israel del poder filisteo». Al concluir el mensaje, la aparición se desvaneció. El viento volvió a soplar y la noche recuperó su quietud, pero algo irreversible se había instalado en el alma de aquella mujer. Ya no era un anhelo, era una certeza respaldada por la promesa del cielo. 9 meses más tarde, Manoá dio a luz a un niño y lo llamó Sansón, que puede traducirse como hijo del sol. Desde el primer llanto quedó claro que aquel bebé no era corriente. Sus ojos tenían un brillo singular y sus rizos se arremolinaban como llamas diminutas. Cuando cerró la manita alrededor del dedo de su padre, la fuerza del apretón dejó a ambos progenitores sin palabra. Sansón creció en una época en la que sus compatriotas estaban acostumbrados a la humillación, pero él se apartaba de la resignación colectiva. Durante los juegos infantiles, levantaba sin esfuerzo piedras que varios hombres apenas podían mover. Si se irritaba, bastaba un grito suyo para que un rebaño entero de cabras se dispersara descontrolado. Pese a su vigor inusual, poseía un espíritu sensible. Bastaba escuchar el nombre de Dios para que se quedara inmóvil, contemplando el horizonte con los ojos entrecerrados, como si midiera la distancia entre su destino y las promesas ancestrales. Con los años, la fuerza de Sansón se volvió legendaria. Cierta tarde, mientras atravesaba en soledad los viñedos de Timnat, un león joven emergió rugiendo de entre las parras y se abalanzó sobre él. Durante un paseo solitario por los viñedos de Timnat, un león joven se abalanzó con un rugido que estremeció la tierra. Sansón, sin portar arma alguna, reaccionó con una velocidad casi sobrehumana. El soplo del Espíritu del Señor se apoderó de él. Sus manos desnudas rasgaron la mandíbula del animal con la misma facilidad con que un pastor despieza un cabrito recién sacrificado. Aquel prodigio, sin embargo, contrastaba con su inexperiencia emocional. Aunque su fuerza era legendaria,
Su discernimiento seguía siendo el de un muchacho impresionable, demasiado vulnerable a los encantos femeninos, un talón de Aquiles que, antes de lo previsto, abriría la puerta a múltiples desventuras. En la misma Timnat, territorio filisteo, y por lo tanto hostil al linaje de Israel, Sansón quedó cautivado por la hermosura de una joven local. Regresó a Sorea con los ojos chispeantes y comunicó a sus padres, casi sin respiro, su decisión. «He visto a una muchacha filistea. Id y pedid su mano para mí». El anuncio cayó como una piedra en el corazón del matrimonio. «Hijo, ¿acaso no hay doncellas entre nuestro pueblo? ¿Por qué has de unirte a quienes se oponen al Señor?». Pero Sansón, dominado por un enamoramiento impetuoso, insistió. «Ella me agrada y es a ella a quien deseo». Lo que nadie sospechaba era que el mismo Dios iba a utilizar aquella boda, poco ortodoxa, como detonante de un conflicto mayor contra los filisteos. Llegado el día del enlace, se organizó un banquete fastuoso, siguiendo el protocolo local. 30 jóvenes filisteos, robustos y vigilantes, acompañaron al novio en una celebración regada con abundante vino. Entre risas, Sansón propuso un acertijo para entretener a los presentes. Del que devora salió alimento, y del fuerte brotó dulzura. Si en 7 días descifráis mi enigma, os entregaré 30 mudas de ropa nueva. Pasaba el tiempo y nadie encontraba la respuesta. El desconcierto se convirtió en cólera. Incapaces de admitir la derrota, los invitados amenazaron a la novia. «Engaña a tu esposo, obtén la solución, o reduciremos a cenizas tu casa y la de tu padre». Aterrada, la joven desplegó un llanto persistente durante toda la semana. Finalmente, Sansón, fatigado por la súplica incesante, le reveló el secreto. Ella lo transmitió de inmediato a los filisteos. Al 7º día, los 30 hombres proclamaron con falsa confianza: «Más dulce que la miel, más fuerte que el león». Sansón comprendió al instante que lo habían traicionado. Su indignación brotó abrasadora. «Si no hubierais arado con mi ternera, jamás habríais dado con la clave del acertijo». Una nueva oleada del Espíritu Divino lo impulsó. Descendió a Ascalón, abatió a 30 filisteos, les arrebató las vestiduras y las entregó como pago a quienes habían resuelto el enigma. Consumido por la tristeza, abandonó a su esposa y volvió a casa de sus padres. Meses más tarde, arrepentido, regresó con un obsequio para reconquistarla, pero descubrió que su padrino, su propio amigo, se había casado con ella. El padre de la joven, nervioso, explicó: «Creí que la repudiabas, por eso la di en matrimonio a tu compañero». Sansón respiró hondo, contuvo la furia y declaró: «Esta vez nada me impedirá desquitarme de los filisteos». Con determinación, capturó 300 zorras, las ató de 2 en 2 y sujetó una tea encendida entre las colas. Luego las soltó por los trigales, los viñedos y los olivares filisteos. El fuego se propagó con una violencia imparable, iluminando la noche como si la ira misma del cielo avanzara sobre los campos enemigos. Los filisteos investigaron el origen de la catástrofe y concluyeron que Sansón era el culpable. En represalia, incendiaron la casa de la antigua esposa junto con su familia. Al enterarse, Sansón juró: «No descansaré hasta saciarme de venganza». Se lanzó contra los filisteos con sus propias manos. No necesitó espada ni ejército. El pánico se adueñó de las aldeas judías. Temiendo represalias, 3000 hebreos subieron a la peña de Etam, donde Sansón se ocultaba. Lo increparon: «¿Ignoras que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué provocas su furia?». Él respondió con una serenidad que estremecía: «Solo les he devuelto lo que me hicieron». Cuando los hebreos lo entregaron atado a los filisteos en la colina de Lejí, lo sujetaron con 2 sogas nuevas todavía ásperas. Apenas el enemigo avanzó con un rugido de triunfo, el soplo del Espíritu de Dios envolvió a Sansón. Las cuerdas se desintegraron como fibras chamuscadas, ni siquiera dejaron marcas en sus muñecas. Junto a la peña yacía la quijada reseca de un burro. El nazareo la alzó con un giro poderoso y arremetió sin descanso. Cada golpe describía un arco letal. 1000 guerreros cayeron aquel día, incapaces de resistir la furia que hacía retumbar la llanura. Cuando la polvareda se asentó, el vencedor se desplomó, reseco de sed. Con voz ronca clamó: «Señor, tú concediste esta gran victoria, ¿vas ahora a dejar que muera deshidratado?». En respuesta, el suelo se abrió con un crujido y brotó un manantial cristalino. Sansón bebió hasta saciarse, recobró el aliento y llamó a aquel sitio Enacore,
la fuente del que clama. Años de hazañas convirtieron su nombre en sinónimo de fuerza invencible. Los filisteos lo temían, los israelitas lo veneraban como campeón escogido por el Altísimo. Sin embargo, en lo más profundo de cualquier corazón late un adversario más peligroso que lanzas y espadas: la debilidad ante el deseo más íntimo. En el fértil valle de Sorek vivía una mujer llamada Dalila, poseedora de una hermosura cautivadora y de una mirada capaz de hacer titubear al hombre más firme. Sansón la amaba con la misma intensidad con que blandía su quijada en la batalla. Y fue entonces cuando los príncipes filisteos creyeron haber encontrado la única grieta en la armadura del héroe. Se presentaron ante ella y susurraron: «Sedúcelo, averigua el secreto de su poder y cómo someterlo. Cada uno de nosotros te pagará 100 monedas de plata». Dalila aceptó el trato y comenzó su labor, al principio tímidamente, luego con una insistencia que horadaba la resistencia del guerrero. «Dime, amor mío, ¿en qué se basa tu fuerza y cómo podrían sujetarte?», susurró la primera noche. Sansón, prevenido, respondió con una mentira: «Si me atan con 7 tendones frescos, aún húmedos, quedaré tan débil como cualquier hombre». Esa misma velada, mientras él dormía, Dalila hizo traer las cuerdas, lo amarró con sigilo y gritó: «Sansón, los filisteos te atacan». Él se sacudió y las fibras se volatilizaron como filamentos al contacto con una llama. Los emboscados huyeron espantados. Dalila cayó, pero no desistió. Al día siguiente volvió a la carga. «Me engañaste, dime la verdad». Sansón inventó otra fábula: «Si me sujetan con sogas nuevas jamás usadas, perderé toda mi fuerza». De nuevo, ella esperó a que se durmiera. Lo ató y lanzó el grito de alarma. Las cuerdas se partieron como hilo seco. Nadie pudo ni rozarlo. Lejos de rendirse, Dalila suavizó todavía más su voz y una tarde serena, con la cabeza de Sansón apoyada en su regazo, lanzó la tercera petición. Él respondió: «Si tejes las 7 trenzas de mi cabello en el telar y las aseguras con la estaca, quedaré inerme». Cuando el sueño lo venció, ella trenzó cada mechón, lo enclavó y volvió a gritar: «Filisteos a la vista». Sansón se incorporó, arrancó telar, estacas y trama como quien se sacude paja de la ropa. Pero Dalila era persistente. Día tras día lo acosó con lágrimas, reproches y caricias hasta que el héroe, exhausto, sintió su voluntad desgastarse. Por fin abrió su corazón. «Jamás ha pasado navaja por mi cabeza. Soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre materno. Si me rapan, la fuerza me abandonará y seré como cualquier otro hombre». La confesión quedó en el aire, y con ella la llave de la caída del más grande campeón de Israel. Cuando la última sílaba escapó de sus labios, Dalila comprendió que por fin Sansón había hablado con absoluta franqueza. Sin perder un instante, envió un mensaje secreto a los príncipes filisteos: «Subid de nuevo, esta vez ha abierto su corazón». La traición se puso en marcha en cuanto el nazareo se quedó profundamente dormido sobre sus rodillas. Un barbero entró en la penumbra, y mechón tras mechón, las 7 trenzas fueron cayendo al suelo como símbolos de un pacto quebrantado. Al retirarse la última hebra, el Señor apartó su presencia. Aún así, Sansón no percibió la ausencia divina. Bastó un grito de Dalila para que los filisteos irrumpieran. Sobresaltado, Sansón pensó que, como otras veces, se sacudiría a sus adversarios sin esfuerzo. Se incorporó y descubrió que la fuerza lo había abandonado. Lo redujeron al instante, le vaciaron los ojos con crueldad, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Gaza. El brazo que antaño arrancó los portones de una ciudad entera quedó encajado en la piedra de un molino. Los ojos que contemplaban el horizonte libre fueron sustituidos por tinieblas eternas. No obstante, hubo un detalle que escapó a la vigilancia de los carceleros. Su cabello comenzó a crecer de nuevo, y con cada hebra que brotaba se restauraba, en silencio, la promesa original. Pasado un tiempo, los filisteos organizaron una magna celebración en el templo de Dagón. Querían agradecer a su deidad, según creían, la captura del gran enemigo de Israel. Más de 3.000 personas abarrotaron el recinto, algunos apiñados en la planta baja, otros colgados de la azotea, todos bebiendo, jaleando y burlándose del dios de Sansón. Entre risas ebrias gritaron: «Traed a Sansón para que nos entretenga». El que antes abatía ejércitos necesitó que un muchacho, apenas un guía, le tendiera la mano y lo condujera. El chico lo situó justo entre los 2 pilares centrales, que soportaban la techumbre. Sansón inclinó la cabeza y susurró: «Déjame palpar las columnas para apoyarme».
Nadie imaginaba que en aquel instante el templo se había convertido en un campo de batalla invisible. Ciego y debilitado, Sansón volvió su corazón al Creador. Elevó su postrera súplica. Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, una vez más, que pueda vengar la afrenta de mis ojos, no por mi nombre, sino para que el tuyo sea honrado entre aquellos que te desafían. No hubo relámpagos ni vendavales. La fuerza regresó como un río silencioso que inundó sus músculos. Antes exhaustos, apretó con la derecha un pilar, con la izquierda el otro. Flexionó las piernas, arqueó la espalda y en un único aliento que condensaba toda su vida, bramó: «Muera yo con los filisteos». Un crujido recorrió la piedra. Los fustes se resquebrajaron. El techo cedió y el estruendo se oyó como un trueno que caía sobre la ciudad. El templo de Dagón, que segundos antes vibraba con risas y cánticos paganos, quedó reducido a un montón de ruinas. Más de 3000 filisteos, incluidos gobernantes y comandantes, perecieron bajo los escombros. Y allí, bajo la misma losa que aplastó a sus adversarios, murió Sansón, el consagrado, sellando su destino con un acto final de redención y gloria.